Muy buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy es viernes. Estamos a 7 minutos de que sea 31 de agosto. Hoy es viernes 30 de agosto del 2025. No hay no hay inicio musical porque pues no sé dónde está el control para el aparato. Pero bueno, estamos empezando. No sé si se escucha bien. Me puse un ventilador porque hace mucho calor. Este es el primer día de calor de este verano en esta Ciudad de México. Y bueno, estamos ya iniciando con Venezuela del Norte. Late night. Late night. Buenas noches, güey. Late night porque pues ya llegamos tarde. Un día de este año se me ocurrió estudiar Derecho. Es una de las mejores decisiones que he tomado. Las clases en la UNAM son, debo decirlo como politécnico, que son maravillosas las clases en la UNAM. Son de un nivel espectacular, con un nivel de detalle, de ejercicio de las ciencias sociales, sociología, historia, el derecho mismo, muy bueno. Y esto pues no se puede explicar si no hay pues universidad pública, una universidad humanista que está totalmente desligada de las ideas del gobierno, lo cual pues además es increíble. No, nunca fui a una preparatoria de la UNAM. Yo soy foráneo, yo no soy de la Ciudad de México, soy guerrerense. Como guerrerense pues no tuve esa oportunidad de ir a una preparatoria de la UNAM. De hecho yo estudié en Cuernavaca la preparatoria, en una escuela privada. Y de ahí decidí estudiar ingeniería química en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Politécnico Nacional. Y bueno, esa fue mi manera de pues de hacerme profesional, digamos. En algún momento siempre me cuestioné si eso era lo que quería hacer. Yo sé perfectamente que lo que quiero hacer en mi vida es política, y mis intenciones políticas tienen que ver con lo que se requiere para que las mayorías vivamos mejor. Puede que haya mucha gente que no lo vea así y que crea que es una intención megalómana. La verdad es que la megalomanía incluso se presenta cuando tú quieres salvar a otras personas. Y esa es una realidad, o sea, es un poco una idea pues de cierto autocariño, de que tú crees que tienes la capacidad de salvar a otros. Bueno, en sí y en realidad pues así iniciamos con esta situación. Y bueno, al iniciar la carrera de Derecho, por fin a mis 40 años, pues estoy en posibilidad de hacer política. Y sí estoy muy contento de haber iniciado este paso. No sé si se escucha mucho el ventilador, les pido ahí una manita para que me digan si se escucha algo de ruido. Si se escucha algo de ruido, pues a lo mejor lo apago, y eso pues será lo que tenga que hacer, ¿no? Apagar el ventilador por si se escucha mucho ruido. Yo creo que igual y sí, pero nadie me escribe, nadie me dice nada. Tengo aquí a una persona que quiere subir, ya se fue. Entonces esa es pues la forma en que explico las razones por las que inicié este camino de hacer una segunda carrera a los 40 años. Y creo que a partir de aquí y en adelante, pues mi vocación será hacer política, será defender el derecho y utilizar el derecho para mejorar las condiciones de vida de quienes no pueden
acceder a buenas condiciones de vida. De ahí a la revolución hay un largo camino que me siento incapaz todavía de recorrer, y bueno, la revolución será dirigida por la clase trabajadora definitivamente, y definitivamente sucederá. Eso no tengo ninguna duda. Hoy tenemos... Qué feo que no hubo interludio musical, que no hubo inicio musical. Pero bueno, no encuentro el control, no sé dónde está y bueno, ni modo. Hoy quería tomar un poquito un recuento. Termina el mes de agosto. Un recuento de lo que está pasando en general, el panorama global en México, en Gaza, en Medio Oriente, en el mundo en general. Creo que ha sido un mes convulso, un mes en el que se han dado ciertas cosas, ciertos momentos álgidos. Sabemos perfectamente que está ahorita, por ejemplo, en México el tema de Noroña contra Alito Moreno. Alito Moreno es un criminal. Alito Moreno es un criminal, es un porro, siempre lo ha sido. Tiene una casa de 300 millones de pesos que se hizo con el dinero del pueblo de Campeche. Obviamente él nunca ha trabajado en otra cosa que no sea la política, y al ser un político pues no tiene manera de sustentar o justificar que tenga una casa de ese tamaño y de ese nivel de lujo y sofisticación, pero la tiene. Por alguna razón el gobierno de Morena dejó de molestarlo y no persiguió este tema, que claramente es una malversación de fondos, es corrupción y es lo que es. Ahora que se atrevió a golpear a Fernández Noroña, a quien le mando toda mi solidaridad, fue un acto totalmente premeditado, a eso iban, a golpear. Pues ahora sí Morena ya quiere actuar, ¿no? Bueno, entre las tibiezas de Morena, pues así es como opera este gobierno y esta cuarta transformación, que es una transformación a medias. Un segundo. Y yo espero que ningún chairo se me enoje por decir que la cuarta transformación es una transformación a medias. La realidad es que yo ni siquiera veo una transformación del modelo político, en realidad, del país. ¿Qué es lo mejor que hay? Podemos decir que sí. Es lo mejor que ha habido en este país. Lamentablemente no hemos tenido opción a tener buenos gobiernos. Siempre hubo gobiernos que no volteaban a ver al pueblo. Ahí tenemos a Vicente Fox aceptando que a él los empresarios lo convencieron de nunca subir los salarios, y eso fue un error de él, dice. La realidad es que el error de Vicente Fox es que solamente hablaba con los empresarios, solamente hablaba con los ricos, y no hablaba con el pueblo, no hablaba con los movimientos sociales, y justo por eso nunca decidió subir los salarios en México. Esa es la realidad de Vicente Fox. Felipe Calderón pues fue un genocida, y Peña Nieto fue un pésimo presidente en general. Entonces, pues esa es la manera en que yo podría resumir los últimos gobiernos neoliberales de este país. El gobierno de López Obrador pues vino a cambiar muchas cosas. Primero, pues fue el primer gobierno que miró las realidades del pueblo mexicano.
construyó infraestructura, construyó cosas importantes en este país, pero en general el país no cambió, no hubo una transformación de fondo. Las relaciones entre trabajadores y la gente más poderosa, la gente rica, no cambió. La explotación sigue ocurriendo, aunque diga Pato que no, ¿no? La explotación está directamente relacionada con el sistema político y económico que existe. De hecho, Andrés Manuel llegó a decir que hay riqueza bien habida, que hay ricos y gente rica que es buena. Bueno, fue Andrés Manuel. Andrés Manuel fue el mejor presidente de la historia de México, sin duda. No se lo podemos regatear. Además, ha sido el político más influyente de nuestros tiempos, en realidad. Pero de ahí a que sea una transformación, de ahí a que sea una revolución y que sea un cambio de régimen, no lo veo así. Perdón, esto es desde el marxismo puro, ¿no? Y a lo mejor hasta de la teoría pura del derecho y hasta de la teoría general del Estado, que es lo que estoy estudiando actualmente en la Facultad de Derecho, pues no hay una transformación de fondo, no hay algo así. Entonces, pues no sé para dónde vayamos. Con el gobierno de Claudia Sheinbaum hay cierta indefinición histórica y política y una continuación de los programas sociales, pero hay una indefinición clara. Yo creo que muy impulsada por la intervención de Donald Trump. La llegada de Donald Trump ha iniciado este proceso de conflicto que ata de manos al gobierno de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, tenemos que entender que hay indefiniciones ideológicas que rompen con toda la idea de un humanismo mexicano, que rompen con toda la idea de un proceso revolucionario o siquiera de izquierda, ¿no? Es una indefinición ideológica no condenar el genocidio en Gaza. Claro. Es una indefinición ideológica no solidarizarse con el gobierno de Venezuela frente al embate y la amenaza de los barcos militares estadounidenses en el mar cercano al mar territorial de Venezuela. Es una indefinición ideológica no haber apoyado a los maestros y no romper con el régimen neoliberal de las pensiones que sigue oprimiendo a los trabajadores en México. Entonces, en realidad, el gobierno de Claudia Sheinbaum no rompe con el capitalismo, no rompe con los intereses burgueses y tampoco va a cambiar lo que construyó el neoliberalismo durante sus años últimos. Es decir, los trabajadores en México siguen teniendo pensiones lamentables y miserables. Y siguen siendo un gran negocio las pensiones de 6 o 7 magnates de este país que se benefician completamente de la pobreza y de la falta de crecimiento y de acceso a una pensión digna de la mayoría de los mexicanos. Y eso tenía que haber hecho algo el gobierno de Claudia Sheinbaum, siquiera por ser socialdemócrata, pero no lo es. Ni siquiera es socialdemócrata, cuando mucho son populistas. Y esa es una realidad. Ay, perdónenme. Uy, discúlpenme, mis amigos chairos. Así es. Sorry. ¿A quién crees que debamos apoyar para 2030? A Morena. Definitivamente. No hay otra cosa que hacer. No hay otra cosa que trabajar en este momento. Hay procesos políticos, históricos, que se están moviendo,
para trabajar hacia un partido comunista, hacia un partido socialista en México, pero la realidad es que los comunistas y los socialistas de México estamos amarrados también por nuestros propios egos. Y nadie me va a negar que los comunistas somos muy ególatras. Claro que sí. Y no solamente su servidor, sino veo y escucho los discursos de la mayoría de los comunistas y no hay un discurso de unidad, más bien es un discurso de crítica y de desunión sin pensar en las cosas que nos pueden llegar a unir como movimiento y como ideología. Así es. Pues no es importante, bueno, pero sigue comentando, no hay problema. Te aceptamos tus comentarios, por supuesto. Esto es una parte del discurso que yo he sostenido este mes. La gente de derecha cree que los insultos son dolorosos, que nos preocupan sus discursos. Pone un tal Gabo que tiene 3 seguidores o 4. Partido Socialista, jajaja. Valiente argumento. Yo quisiera escuchar de su parte un discurso, un cuestionamiento, una argumentación hacia lo que estamos diciendo, pero no lo tienen. Y eso es muy duro, porque tenemos una derecha ignorante, falta de argumentos, y que cree que los golpes y los insultos llegan a lastimar. No, hombre, eso nos fortalece. Ustedes quedan muy claramente exhibidos como lo que son, ¿no? Muy claramente exhibidos como lo que son. Claramente. Ignorantes. Son muy poco inteligentes. Entonces, el día que alguien que se ría de la alternativa socialista me diga qué es el socialismo, pues bueno, voy a escuchar. El día que yo escuche a los cubanos de Cuba que viven en Miami, que son apátridas, que son traidores a la patria, decir qué es el comunismo, qué es el socialismo y qué es el capitalismo, pues voy a escuchar claramente, pero no he tenido esa suerte. Han pasado por nuestros lives más de 600 personas anticomunistas y jamás han sabido definir siquiera la ideología que tanto defienden. En ningún momento me he encontrado con que alguien de derecha tenga la capacidad siquiera de definir qué son los medios de producción o siquiera sea dueña de los medios de producción o por lo menos sea pequeña propietaria. No lo son. Y eso, pues me queda claro que es una clara característica de la gente con desclasamiento. Los lúmpenes, pues, que son obreros, ¿no? Que ya no sirven a la sociedad, que están en contra de sí mismos, se odian a sí mismos, creen en algún momento estos obreros que echándole ganas pueden llegar a ser Carlos Slim, pero nunca lo van a hacer, nunca lo van a lograr. Bueno, esto es en términos ideológicos. El gobierno de Claudia Sheinbaum está atado de manos y está amenazado. Durante estos días hemos visto desmontarse la mentira de que nadie apoya a Maduro en Venezuela, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cuando viene la amenaza estadounidense, millones de venezolanos se lanzan a inscribirse en la milicia nacional, en las milicias para defender a la patria. Es decir, millones de venezolanos que decían que no existían, millones de venezolanos que sí son chavistas, no tuvieron la posibilidad de seguir siendo ocultados. Ahí están los millones de venezolanos que apoyan
al gobierno chavista, que defienden a la patria y que están listos para defender al país, ¿no? Así es, dice Berno. Hasta los chairos se quejan de ti. Pues es que los chairos no saben mucho tampoco. Mira, si tú no sabes nada, los chairos han de saber 10 cosas más que tú. Son muy brutalmente ignorantes. La realidad es que la política, esto de que el gobierno de López Obrador vino a politizar a la gente, a lo mejor les dio la oportunidad y la pauta de participar, pero sigue siendo la mayoría muy ignorante. Y decía un dicho muy famoso que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Y una persona medianamente estudiada, que sabe de ciencias políticas medianamente también, pues puede ver en tierra de ciegos. Ese sería yo. Perdón, discúlpenme, pero todos los demás son unos ciegos ignorantes. Todos los que participan en TikTok, bueno, hay honrosas excepciones, 4 o 5 personas que hacen buenas intervenciones. Eso sin duda. Los demás están metidos en su pleito de chairos contra fifís sin conocimiento de la ciencia política. La realidad es así. Si no tienen conocimiento de la ciencia política, pues ¿qué vamos a hacer? Pues a veces vamos, platicamos con ellos, tratamos de explicarles la ciencia política básica, ¿no? ¿Qué es el capitalismo? ¿Qué es el socialismo? ¿Por qué tenemos que pensar en geopolítica y no nada más en política interior? Siempre estamos ahí dando una batalla cultural, porque tanto chairos como fifís se tragan la misma mierda se la tragan los dos bandos de propaganda anticomunista. Todos se tragan la misma mierda. Entonces, todos piensan que el Fidel Castro fue un asesino. Perdón, muéstrenos las pruebas, ¿no? Ay, que los presos políticos en Venezuela, perdón, son guarimberos, son terroristas, tienen que estar en la cárcel. Ay, que el Che perseguía a homosexual. Perdón, el Che Guevara era el ministro de Economía. Ellos no persiguen a nadie. Entonces, así, todo mundo vive en la idea absurda de que esta mierda de mundo que provoca que de los 8,000 millones de personas que viven en este planeta, 6,000 millones vivan en la pobreza, es lo único a lo que podemos acceder. Y eso lo dicen constantemente, dicen, no, el capitalismo no puede acabarse. Es más, hay gente que defiende el capitalismo que piensa que el mercado es el capitalismo. No saben que la ruta de la seda surgió 1000 años antes que el capitalismo. Que el capitalismo apenas tiene 250 años. Lo que sí ha existido durante todos estos miles de años es la explotación y la lucha de clases. Ahí están las revoluciones de Espartaco, ahí hay revoluciones, la Comuna de París. Hay revoluciones porque el pueblo se levanta contra la opresión de los poderosos. La misma antigua Roma tuvo que ceder ante las presiones de los plebeyos. Entonces, esa es una realidad completa y absoluta. Si ustedes consideran que el capitalismo es inamovible, pues lo que nos espera es la muerte, porque el capitalismo ha provocado el cambio climático. El capitalismo ha provocado que hoy la mayor parte del mundo esté en una crisis alimentaria. Eso es el capitalismo. Y entonces, tanto chairos como fifís, tanto izquierda como derecha, como toda la política burguesa,
tiene la idea de que el capitalismo es inamovible, imposible de quitar, porque esto proviene de una propaganda que no solamente está en medios de comunicación, sino que va de boca en boca, imponiéndose como una cultura. Se va culturizando la idea entre izquierdas y derechas de que no hay manera de quitar el capitalismo. Y así hasta nuestro líder, López Obrador, lo dijo en una mañanera. No, si el problema no es la desigualdad, el problema es la corrupción. Señor López Obrador, la corrupción es un fenómeno del capitalismo, igual que la gentrificación. Y eso sucede en todo el mundo. En todo el mundo. No lo quieren entender, no quieren ver más allá, creen que esta mierda es lo único que tenemos posibilidad de acceder. Pues sigan viviendo así. No hay argumentos ni en la izquierda ni en la derecha para entender lo que son las relaciones de producción, el capital histórico, ni siquiera los modos de producción, o a entender qué chingados es el capitalismo. Y así llegamos al imperialismo, los genocidios, el saqueo de los países tercermundistas, que es algo que en este mes se ha visto claramente. Hoy en día, si ustedes no saben, pero estamos a punto de volver a ver la guerra contra Irán. Se mandó un comunicado de las embajadas y las oficinas de relaciones exteriores de Suecia, de Francia, de Alemania y de varios países de Europa para que los ciudadanos europeos que estén en Irán salgan inmediatamente de ese país. ¿Qué es lo que planean? Otro ataque a la soberanía de la República de Irán, República Islámica de Irán. Y se ve enfrascado esta discusión, nos enfrascamos mucho en que esta discusión tiene que ver con que nosotros que estamos en contra del genocidio, en contra del colonialismo en Medio Oriente, en contra de la intervención de estos países en Medio Oriente, somos partidarios del Islam. Perdón, los comunistas no tenemos esta afiliación religiosa, no nos interesan sus religiones, no nos importan sus religiones, no vamos para allá. Nosotros no estamos con ninguna mierda que piensen que es superior. Todos los fascismos, todos los imperios tienen un mito fundacional. Si nos vamos a los egipcios creían que Ra y que Horus, y Horus nació el 25 de diciembre, resucitó al tercer día, exactamente igual que Jesucristo. Roma tenía su mito fundacional en Rómulo y Remo, que fueron alimentados por una loba, porque eran hijos del dios Marte, ¿no? Y que por eso hacían la guerra. Estados Unidos, con su mito fundacional de que habían nacido para ser excepcionales y tomar la tierra y ser la tierra de la libertad, ¿no? Ahí venía el destino manifiesto impuesto. Bueno, así históricamente nos han impuesto las condiciones históricas. Qué pleonasmo, pero bueno, nos han impuesto sus mitos fundacionales. Y el Estado genocida de Israel se funda en un mito fundacional de una supremacía porque son el pueblo de Dios. Porque así lo dice la Biblia, ¿no? Así lo dicen ellos. Ellos dicen que son el pueblo de Dios. ¿Qué pueblo de Dios ni qué 8 cuartos? Israel no existió de hace 2000 años a hace
77 años, no existía para nada un Estado de Israel. El pueblo de Israel es otra cosa, pero estamos hablando de hebreos o judíos, o qué estamos hablando ahí. La realidad es que en Palestina siempre ha habido judíos, musulmanes y cristianos. Y a partir de que el Estado genocida se funda, los judíos empiezan una limpieza étnica, los judíos sionistas. Así es, así es. Los judíos sionistas iniciaron una limpieza étnica, una colonización y un estado apartheid. Son colonos. Porque le mintieron a los árabes. Le mintieron a los árabes. Te voy a subir, pero sigo con mi monólogo, Demian. Le mintieron a los árabes durante los acuerdos en la Primera Guerra Mundial para que no hubiera una nación árabe unida. Porque los árabes tenían que tener, porque son el mismo pueblo, de Irak, Siria, Líbano, Palestina, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Yemen, Omán, se me anda olvidando Qatar, Egipto y Libia. Todo eso tendría que ser la nación árabe y con eso tendrían el 80% de los recursos energéticos mundiales. Tendrían controlado el estrecho de Hormuz, tendrían controlado el estrecho de Bab el Mandeb y tendrían controlado también el canal de Suez. Sería la nación más poderosa del mundo. Pero no los permitieron, no se los permitieron. Los árabes tenían ese potencial. Ah, no, porque son musulmanes, porque Israel es la única democracia del Medio Oriente. Democracia. Si no todos los ciudadanos son iguales, si incluso hay gente que no tiene la ciudadanía, que está siendo masacrada y está sufriendo genocidio y limpieza étnica, ¿cómo pueden llamar a eso democracia? Bueno, podría ser una democracia al estilo de la antigua Roma o de la antigua Grecia, a lo mejor. Supremacista, pues, ¿no? Antigua, prejurídica, nada que ver con democracia o con modernidad, nada que ver. Si nosotros vemos incluso a las supuestas democracias, Estados Unidos, donde se vota por la misma mierda, ya sea demócrata o republicano, tampoco hay democracia. ¿Dónde chingados en este mundo encontramos la democracia? ¿Dónde chingados en este mundo encontramos el gobierno del pueblo? ¿Dónde chingados? Yo les voy a decir un lugar. No es China, no es Vietnam, no es Estados Unidos, no es Japón, es Cuba. Es Cuba. Así es Cuba. Porque ahí el pueblo defiende la patria, ahí el pueblo resiste el embate imperialista, ahí el pueblo se organiza. Así es. Aunque les duela, aunque se rían, porque los que se ríen deberían de subir para rebatir lo que estoy diciendo. Defienden la democracia estadounidense. ¿De dónde? ¿Dónde hay democracia en ese lugar? Y Pato sigue en los años 50, ¿no? Con Stalin. Sigue pensando en Stalin. Perdóname, Stalin ya pasó. Y el gobierno de Stalin fue absolutamente exitoso para mejorar las condiciones de vida de su pueblo. Con todo y que no fue democrático, con todo y que tiene muchas cosas que criticarle. ¿Vale? Entonces, mira, bajo se escribe con B de burro y si necesitas mucho, pero mucho, Ernesto, de ir a la escuela o leer algunos libros para tener mejor ortografía, ¿vale? Stalin ya no vive, Pato.
Pero bueno. Demian, buenas noches, bienvenido a Venezuela del Norte. Buenas noches. Pues subiste para algún comentario, me imagino. No, bueno, no sé, por ejemplo, lo de histórico. Es que es muy gracioso lo que defienden desde el punto de vista religioso al Estado de Israel. Realmente hasta si te vas a hay una... Dentro del judaísmo también hay una crítica a lo que es el Estado de Israel. Por eso no se legitima lo religioso. De hecho es un movimiento totalmente, por así llamarlo, ateo. Claro, O, o laico, como ellos le llaman. claro, Porque son definitivamente. nacionalismos del siglo XIX que surgen un poco de un mito fundacional entre la pseudociencia porque intentan ser científicos, pero a la vez siguen metiendo temas religiosos, temas espirituales, por eso de que ya son nacionalismos que se basan en la pseudociencia. Porque tienen mitos fundacionales, porque se crearon bajo la idea de formar un Estado judío que devolviera y que los llevara a ser de nuevo la gran Israel y son el pueblo de Dios y todas estas mierdas que utilizan Ujú. incluso eh, los, los sionistas y los sionistas evangélicos para favorecer a Israel. A ver, tenemos Ujú. ahí dos solicitudes para subir, ya se fue otro. Vamos a ver, Ángel Alcántara. Ujú. Vamos a ver. Buenas noches, bienvenido o bienvenida. No sé si eres Ángel o Ángela, a Venezuela del Norte. No, buenas noches, mi nombre es Ángel. ¿Eres cubano? Sí, soy cubano. Mira, aquí tenemos una regla con los cubanos porque han venido como 700 a discutir a Ajá, mi live. Y mira, todos dicen lo mismo, ¿eh? Todos porque bueno, son gusanitos. Eh, perdón. hay tres o cuatro que no son gusanitos que vienen aquí. Los conocemos bien, Ok, ¿vale? no, yo solamente. Primero, entonces, nosotros aquí, habiendo tanta propaganda de mierda de Miami, el Miami Herald, CNN, Telemundo y toda esta mierda de mentiras que Ok, dicen mentiras sobre Cuba, dicen mentiras sobre Venezuela, dicen mentiras sobre el genocidio, dicen que son democracia en Estados Unidos, cosa que en el mundo nadie les cree, ¿no? Solamente ok, la mierda apátrida pero, les ok. cree, ¿no? Sí. Aquí no aceptamos propaganda de mierda, No, te puedo hacer una ¿vale? pregunta. Entonces ¿Dónde, aquí no vamos a aceptar propaganda de mierda del imperio, primero que dónde nada. tú vives? ¿Dónde tú vives? Entonces, y siempre vienen, ¿dónde tú vives? Tú has ido a Cuba, ¿por qué no te vas a vivir a Cuba? Pero ese Y es la el mejor dictadura y la ejemplo, chingada. el Es que mejor nosotros no, ejemplo. mira, aquí no hay libertad de Pero, expresión. es que ustedes siempre no Porque dejan hablar a nadie. no, aquí no hay libertad de expresión, te voy a decir por No qué. hay, claro, es un Porque tema, hay, dígame. permíteme, porque Mira, hay toda una propaganda, un sistema de propaganda de mierda que sirve para legitimar y para impulsar un discurso que está lleno de mentiras. Entonces, yo a los wow, cubanos les hago un examen para que puedan hablar, ¿vale? ok. Entonces, primero que nada, te voy a preguntar qué es el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? ¿Sí? Tú lo acabas de decir hace un rato. A ver, cuéntanos. Tú lo acabas de decir hace unos Por minutos eso, atrás. repítelo. ¿Ok? Te voy a decir algo. El capital realmente, o el capitalismo como le llaman, no existe. ¿Ok? No, no Porque sabes qué es el capitalismo. Ya sabemos que no sabes qué el es el capitalismo, capitalismo. escúchame, el Ahora capitalismo está respóndeme basado. la siguiente pregunta. Ok, ¿Qué es el comunismo? ok. Ese lo viví yo, le puedo dar clases de No, eso. señor, no, señor. El Usted no sabe. comunismo no ha existido jamás. Reprobado ya estás. ¿Vale? Una preguntita más. Una preguntita más. ¿Cuál es la principal causa
de que en Cuba no haya un sistema, no haya una economía buena. ¿Cuál? ¿Qué me van a decir? ¿El bloqueo? El bloqueo. Bueno, Ah, está reprobado, no tienes derecho a estar en este live. Adiós. Adelante. Ahora tenemos a José Luis Maldonado. Sí, perdón, es que ya estamos aburridos. Mira, dicen la misma pendejada una y otra vez. Ya nos aburrieron, ya. Cualquier Este, persona que te contradiga te va a aburrir. permíteme un segundo. Entonces ya nos aburrieron los cubanos con su victimismo y con su forma apátrida de hablar, ¿no? Ya los hemos escuchado mil veces. Ya no queremos, nos da hueva. Porque no estamos hablando de Cuba nada más, estamos hablando de Gaza, estamos hablando de Israel. Luego viene José Luis, ¿no? Que no saluda primero, o sea, no tiene educación mínima. Pero bueno, eso es entendible, no viene de un sistema educativo bueno, ¿no? No, los fascistas son los de la ultraderecha, pero luego les enseño qué es el fascismo, ¿no? Yo hago una explicación clara en el tema de la propaganda. La propaganda está completamente inunda el mundo. Les he hecho pensar que el capitalismo es inamovible y a algunos hasta les ha hecho pensar que es bueno y que es justo. Y la mayoría de la gente en el capitalismo vive en la pobreza. Y son pobres sin educación, no como en Cuba. Son pobres sin cultura, no como en Cuba. Ujú. Son pobres sin acceso a la salud, no como en Cuba. Son pobres sin acceso a nada. José Luis, ¿sabes saludar? Mira, amigo, ¿Te tenemos que educar? soy ingeniero, no me tienes que Buenas educar. noches, A buenas noches. mí eso me Yo vale soy madres. ingeniero y estoy Tú estudiando Hacen eres quedar un mal. pendejo. entonces, Adiós. ese es el nivel, pues, o sea, no tienen ni capacidad de Oye, saludar, ingenieros. Hacen ni quedar mal de, a los ingenieros como tú. pues no se parece a mí. Entonces tenemos que saludar, buenas noches, mucho Oye, yo que sí tengo un gusto. prejuicio con los ingenieros. Los ingenieros somos quienes movemos el mundo, perdóname, amigo. Entonces, A ellos sí tengo mi este, prejuicio. somos trabajadores, somos trabajadores cuadros técnicos de los trabajadores. Somos trabajadores en general. Pero Oye, bueno, próximamente vas a ser abogado, ¿no? sí, también, bueno, como abogado pretendo hacer otras cosas, pero por lo tanto, por mientras soy ingeniero, mientras subo de categoría, ¿no? Ujú. Este, no, Sergio, por favor, tenemos a la gente haitiana aquí y no tiene educación, o sea, es gente Oye, completamente 78% de la pobreza e inseguridad alimentaria que no la hay en Cuba. que No vive mames. sin cultura. Tenemos, fíjate cómo, me acaba de salir un video muy bonito de una persona cubana que dice, es que no estamos tan mal, aquí comemos, porque la gente en Cuba come, pues, eso es una realidad. Y ahora salió otro video donde la gente le ofrecen coca, ¿no? Coca-Cola, pero nada más con la primera palabra. Y la gente huye porque no quiere saber ni de drogas, ni de crimen. No lo hacen, pues. O sea, ahí no hay crimen, no hay drogas, no hay vicios. Mientras tanto, vete a ver tú El Salvador con todo y Bukele. Vete a ver pues cualquier país de Latinoamérica sin que O haya Estados Unidos o comunismo. la primera potencia. Sí, o sea, sin que haya comunismo, vean el fracaso del capitalismo, ¿no? Oye, Entonces, es que eso me recuerda a una película que todos no han visto, de las que dicen de las peores interpretadas. Es la de cara cortada, no sé si tú la has visto, la de Scarface. Scarface, sí, cómo no.
¿Qué dices, Literalmente ha Paco? habido cubanos que luego tienen ese perfil, el de Scarface. Literalmente es una burla. A ver, ¿de qué Pues es habla de que, este Tony Montana? Sale de Cuba, se da la realidad en Estados Unidos de que está precarizado, de que tiene que trabajar, igual que en Cuba, pero a él le gusta la vida fácil, entonces se mete a cosas ilegales. pues sí, Es pero una es que esos persona que son los siempre quiso una vida gusanitos. fácil. Los gusanitos creen que el capitalismo pues es la capacidad de comprar coca o hitos o mierda, mierda. En realidad viven menos, tienen menos acceso a la cultura, no tienen una sociedad donde se prime lo humano. El otro día hablaba con un cubano que de esos que tanto vienen a este live. No los llamamos, ¿eh? Nosotros queremos hablar de Gaza, ¿saben? Queremos hablar de otros temas, de Israel, de cultura, de mitos fundacionales, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y de repente, pues se nos llena de cubanos aquí, solamente porque nos quieren enseñar qué chingados es el comunismo. Si no saben qué es el capitalismo, si no saben qué es el socialismo y no saben las bases históricas del comunismo ni de nada, ¿no? Nada más apellidos. López García. Ahora vamos a silenciar tantito a Eder porque está atendiendo a algún paciente. Entonces, a Que ver, no lo ha de estar doxeando. no, él es trabajador de la salud. Buenas noches, Coyote, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches, Paco. A ver si duro 30 segundos. Mira, ¿eres Chairo? Sí, pues. Sabemos que no sabes. Sí, también lo tengo que O sea, aceptar. esa es una realidad. O sea, los Chairos no saben. O sea, Por eso vengo aquí de Metiche a aprender un poco. La izquierda en realidad no es muy docta. El otro día un tipo llamado Donatello decía que la ciencia política, que él no sabía ni madres de ciencia política, pero se la pasa hablando de psicología sin ser psicólogo. Lucas. Se la pasa hablando de todo sin ser nada, ¿no? Los chairos no saben tampoco lo básico. Entonces no me puedes culpar de nada porque yo no sé nada. Estás mejor que los cubanos apátridas gusanos, ¿no? Estás mucho mejor que la derecha cree que sabe. Es una realidad. Entonces, eso es así, pues, o sea. Oye, ya llevo un minuto aquí arriba. Sí, o sea, la derecha sí cree que tiene conocimientos y viene a enseñarnos, porque tienen en su imaginación la idea que los chairos, bueno, no están equivocados, que los chairos son ignorantes, pero también tienen en su imaginación que los comunistas no sabemos nada. Perdón, para ser comunista tienes que leer un chingo. Lo único que no estoy de acuerdo, o más bien no le entiendo, es, dices, los comunistas, y si no existe el comunismo, ¿cómo vas a ser comunista? Explícale, Demian, por favor. A ver, explícame. Luego Charlie creo que también es comunista. Ajá. O sea, estoy de acuerdo que tengas ideas comunistas. Tenemos aquí a Demian que es un maestro mejor que yo. Adelante. Entonces no existe el Buenas noches a Venezuela del Norte. Un segundo, Charlie está explicando Demian, ahorita te doy la palabra. Adelante, Demian. No me saludé. Se habla lo del final es llegar al comunismo. Obviamente se tiene que pasar por lo intermedio que es el socialismo. Que el socialismo es la dictadura del proletariado. Para al final llegar a todo tipo de abolición, es decir, donde se abole el gobierno y todo tipo. Donde todos los medios de producción van a estar en manos de los trabajadores. Bueno, ya no van a ser como tal trabajadores porque ya no van a existir clases sociales. Una forma de gobierno y cada quien va a tomar lo que necesita. Gracias, Demian. Charlie, buenas noches, bienvenido a Venezuela del Norte, ¿cómo estás? Buenas noches, Venezuela del Norte. Saludos desde aquí de Venezuela del Norte. ¿Tú eres marxista? Pero dicen, pero también falta aclarar, Demian, me gustaría que aclararas y les dijeras que pues, en el comunismo
también se trabaja, que no nada más se recibe, no nada más se estira la mano, porque todo el mundo piensa, todos los fachitos piensan que no se trabaja. También los Nada más morenistas piensan lo mismo. Los morenistas piensan lo mismo y tienen la idea brutalmente errónea de que el capitalismo es eterno y siempre va a existir y que el mercado es igual a capitalismo y que por lo tanto China es capitalista. Todas esas pendejadas, ¿no? Entonces, tenemos que explicarles muchas cosas, pues. Por eso, ahora me auxilio de compañeros que a lo mejor son otras voces que pueden escuchar mis amigos los chairos y los gaznápidos de derecha, que esos creen que saben, o sea, están peor, pues. El chairo por lo menos es humilde y está movido por un sentimiento de humildad y de bondad. Es mejorar las condiciones sociales de la gente que menos tiene. Eso es algo bueno, puedo decir. Pero la gente de derecha, pues odia. Tiene condiciones contrarias a su propia clase. Porque la mayoría de la gente de derecha, pues es trabajadora, es de la clase trabajadora, y es contraria a su propia clase. Entonces, bueno, yo prefiero mil veces a los chairos, la verdad. Aunque los chairos no me prefieren a mí. Creo que les caigo más peor ya yo. se cayó uno. Sí, creo que les caigo peor yo, pero es que estaba trabajando. Creo que les caigo peor yo que los de derecha. Mira, lo único que no me Chairo. gusta, Paco. Paco, tengo que confesar que yo soy chairo. Mira, Paco, lo único que no me agrada es que cuando vas de invitado a un live, nada más quieres hablar tú. Porque soy el único que sabe hablar. Ustedes discúlpenme, pero a ver, incluso inmediatamente que subo un live, es normal que el live se centre en criticarme y en insultarme generalmente, porque desconocen, pues. Entonces, como hay mucha, como increpan, se les contesta. Bueno, no les gusta, adelante. Pero bueno, a mí me gusta que las respuestas sean informadas y la mayor parte de las respuestas son desinformadas. De los chairos. No se diga de la gente derecha. Es un horror. O sea, ya están aplaudiéndole a Alito Moreno. Ya están aplaudiéndole a los mataniños, ¿no? A los genocidas. No, es que en lo de Alito Moreno tienen razón los de derecha. El cachete de Noroña le lastimó el puño a Alito. Bueno, lo de Alito Moreno y el priismo es vergonzoso. Alito Moreno no es una de las frases que dijo. No, la verdad es que es vergonzoso. O sea, lo que pasó, independientemente si tienen razón o no, lo que sí es vergonzoso a nivel mundial. O sea, comportarse como neandertales, realmente. Se supone que es el parlamento, ¿no? Está sonando el himno nacional, rompiendo con sus propios estatutos, sin ningún tipo de respeto, ni a la institución que representa el Senado de la República, ni a los símbolos patrios, ni al pueblo que representan. Y ahí están. Fíjense. Ni lo que son. Fíjense, es un comunista hablando de los símbolos patrios y del Estado mexicano. Porque hay que saber qué chingados es el Estado mexicano. Si participas del Estado mexicano, si eres una institución del Estado mexicano, tienes que representar formalmente. Hay normas que garantizan que el Estado funcione. Si no, no funciona. Si cualquier orangután nos va a representar
y vamos a resolver las cosas a chingadazos, ¿para qué chingados tenemos derecho? ¿Para qué chingados tenemos constitución? ¿Para qué chingados tenemos Senado o Cámara de Diputados? Pues vamos a arreglar todo a chingadazos. La ley del más fuerte, la ley del talión, no me dejas hablar, entonces te rompo tu madre. No me dejas opinar, te rompo tu madre. Me siento acosado durante todo un periodo y te rompo tu madre, ¿no? Pero ¿para No, qué? no, no. ¿Para qué periodos? ¿Para qué derecho? ¿Para qué Estado? Vamos a partirnos la madre todo el tiempo y ya. Ah, pero eso sí dice que defienden al Estado, ¿no? Esa es una idea absurda. Pero bueno, estamos en la época del genocidio, de las matanzas, de las imposiciones fascistas. Entonces, no extraña, pues. Pero sí tenemos que cuestionar. Dice Daniel que estamos bien pendejos. Pues que suba y que nos explique por qué estamos pendejos. A Daniel lo queremos arriba. Me lo dejan a mí, por favor. Y nos explicas por qué estamos bien pendejos. A ver, vemos quién estamos pendejos. Charlie, yo dirijo esta parte. Aquí hay un maestro de orquesta. Sí, tienes razón, perdón, Paco. Entonces, lo subimos. Queremos que nos argumenten por qué estamos tan pendejos, ¿no? Entonces, Daniel, tienes mucha... Primero a ver si acepta, no creo. Tienes mucha razón, Daniel. Somos muy ignorantes. Coyote más, porque es el más chairo del live, ¿no? Te pasas, Paco. Pero es el que tiene más experiencia, porque está ruco, ¿no? Entonces, de ahí en adelante, pues, es broma, Coyote, ya sabes. ¿No será que nos temes? Pero quisiera yo escuchar la sabiduría de la derecha. Yo, en mis 40 años de vida, conozco a 2 personas fachas, de derecha, bien hechos, que son cultas. Una es Beatriz Paredes. Es culta. Sabe de lo que habla. Y el otro ya se murió, que era Jorge Carpizo MacGregor. De ahí en adelante yo no conozco... Porfirio Muñoz Ledo. No, Porfirio era de izquierda. Pero es que... por eso digo que a los chairos hay que explicarles también. Nosotros los comunistas ya nos estamos saliendo del marquito de izquierda derecha de los liberales. Ya es momento de presentarles a los trabajadores, al mundo, nuestras propias ideas. Nosotros no somos ni de izquierda ni de derecha, tenemos que romper con el Estado burgués. Tenemos que modificarlo. ¿Por qué? Porque el Estado burgués, el imperialismo, el capitalismo están cometiendo genocidios. No solamente es lo que está pasando en Gaza, que lo hacen en nombre de la libertad, en nombre de la defensa de la defensa de la legalidad y en nombre de la democracia y del todo lo que significa los valores de Occidente, ¿no? Imperiales, por cierto. Sino que están cometiendo otro genocidio en el Congo, están cometiendo otro genocidio. Vean Angola, lo que está pasando en Somalia, en Sudán. Están aislando al gobierno de Etiopía. Bueno, ya me voy, Paco, ya me estoy durmiendo. Pues sí, por eso no aprendes, Coyote. No, pero es que haces tus lives muy noche. Te la pasas 14 horas al día en lives donde todo el mundo dice yo creo, yo pienso. Que no hay live buenos, hombre. Y Yo cuando creo, mi yo live nada más pienso. vas un ratito. Perdón, pero esto no es de creencias, no es de fe. La política es ciencia. y donde todos son todólogos, ¿no?
son Bueno, yo sí económicos, soy opinólogo de TikTok. Sí, Yo no tengo La política especialidad es en nada. ciencia, la política es ciencia y por eso tenemos que hacer ciencia de la política, no es de yo creo, yo pienso. Si no hacemos un Pero bueno, me bajo estudio, antes de que me duerma. pues Nos sí. estamos viendo. Usted disculpe, descansa, Coite. así es Igualmente. esto. Así es esto, es el live más agresivo con los chairos, creo que hay, ¿no? Pero bueno, ni modo, así es esto. Entonces, se la pasan ahí en lives donde todo el mundo cree, piensa, opina, con base en qué investigación, en qué proceso de pensamiento, con qué objeto de estudio, cómo teorizan, cómo le hacen. No, lo hacen a partir de creencias particulares, con base en su propia experiencia, que no es mucha, por cierto. Entonces, como lo único que conocen es el sistema y el sistema capitalista, pues no cuestionan de ninguna manera la propia existencia del sistema. ¿Qué podemos esperar ahí? ¿Has debatido con el fascista de política? Sí, me está invitando a un debate, pero apenas me bloqueó hace rato. La verdad que no iba a subir, nada más fui a chingarlo, a decirle, ¿qué estás bajando gente o qué chingado? Nos llevamos bien, porque en los debates no siempre hay que ganar, en los debates no se ganan, las ideas se exponen. A veces uno debate con gente que es como hablar con una piedra, ¿no? Como tratar de sembrar sobre piedras, que no escuchan ni madres. Esos son los lives de los chairos, ¿no? Puta madre. Les explicas y les vuelves a explicar. El otro día se enojaron porque me cuestionaron por qué me interesa algo que pasa en otro país sobre el tema del genocidio. Y yo hice una exposición, y por qué me interesa Venezuela, ¿no? Hice una exposición y dije, bueno, hay cosas en México que siguen siendo muy importantes, hay faltantes, hay dificultades en el país, y hay una lucha por el poder que está siendo completamente avasallado por Morena y su nomenclatura, que cada vez es más derechista. Miren, Rubalcaba, que acaba de meterse a Morena, ¿no? Que era priista, que antes era perredista, del verde y la chingada, que es un corrupto, le entregan el metro, ¿no? Pero él pues fue alcalde de Coajimalpa y fue delegado de Coajimalpa 3 veces. Bueno, resulta que Rubalcaba ganó la mayoría de los comités seccionales que se acaban de organizar en Coajimalpa. Es decir, un priista que acaba de llegar acaba de desplazar a toda la militancia de Coajimalpa, de Morena. Cada vez son más de derecha. Y cada vez son más los mismos que formaban parte del anterior régimen, ¿no? Perdón, Morena es exactamente la misma mierda. Mientras tanto, Muy similar al PRI, eso sí. ¿mandé? Muy similar al PRI. Claro, pues, a lo mejor el PRI de los 70s, pues no está tan mal, ¿no? O sea, nada más porque el PRI de los 70s mató a los estudiantes, pero no iban mal. Obviamente el PRI de los 70s no entendía ni sabía dialogar con jóvenes que hablaban de democracia. Porque nunca la democracia burguesa se ha tratado de ser democráticos. Jamás ha sido así. Entonces, Bueno, al menos el PRI de los 70 sí tenía posturas un poco más claras a nivel internacional. sí, a nivel internacional teníamos una mejor representación. Bueno, actualmente tenemos un secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente,
que aparte de reprimir a los estudiantes, ¿no? Cuando fue elegido rector de la universidad, pues lo primero que hace es meter a la Policía Federal y reprimir a los estudiantes y meterles demandas para tratar de meterlos durante 100 años a la cárcel a los estudiantes de la huelga. Luego, pues formó parte de los gobiernos de Fox, y creo que un rato estuvo ahí con Calderón también trabajando. Y el señor de repente ya era de la 4T, ¿no? Y se mete ahí a representarnos en la ONU. Pero este señor siempre ha sido un sionista. De hecho, recibió el premio a sionista del año, no sé. Amigo del sionismo, ¿no? Se lo dieron. Apenas estuvo en Israel recibiendo el premio, ¿no? Durante el genocidio, imagínate, ir a Israel a recibir un premio de amigo del sionismo es algo increíble. De Juan Ramón de la Fuente, el secretario de Relaciones Exteriores de México. Pues no podemos esperar una postura que no sea sionista de parte del encargado de Relaciones Exteriores del país. Imagínense, si así estamos, pues no podemos esperar mucho de este gobierno en términos de tener una postura política internacional clara. Para nada, para nada. Mil veces mejor, imagínense, mil veces mejor Díaz Ordaz o Echeverría en esos términos. No, hasta ganar un premio Nobel de la Paz, ¿no? En aquel tiempo. Claro. Entonces, bueno, así son las críticas. Disculpen ustedes, señor morenista, yo sé que si me conoció hace 3 años defendiendo el gobierno de López Obrador, en este momento ha de creer que estoy arrepentido. Yo no estoy arrepentido, ni estoy sorprendido. A mí no me sorprende la política burguesa, sabía que para acá íbamos. Pensaba que podíamos dar la lucha por el poder. Pero la nomenclatura ha movido todo para que sea un pequeño grupúsculo el que domine las riendas del partido, que además es nepotismo. Imagínense que el encargado de la organización del partido es el hijo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Con qué derecho? No puede ser. Luis Alcalde es la presidenta del partido. ¿Con qué derecho? ¿Con qué credenciales? ¿Qué ha hecho la señorita? De repente, de andar en una micro y salir en un video de Byron Barranco, a convertirse en secretaria de Gobernación y luego presidenta del partido. ¿Qué sigue? ¿Presidenta de la nación? No puedo creerlo. Meteórico ascenso de una Nepo Baby, de la hija de Berta Luján, ¿no? Increíble, increíble, completamente absurdo. Y se ha vuelto una clase, una nata en el partido, arriba, que va desplazando y va sacando a las bases que crearon y que construyeron el movimiento. Totalmente normal, absolutamente normal. Esto es la política burguesa. Esta es la política del Estado mexicano. Así se creó, así se fundó, y quien no lo supiera y quien no lo entendiera se estaba engañando a sí mismo. Así es. Así es. Acaba de llegar un tipo que es un sionista de mierda. Les decimos claramente que el sionismo no tiene cabida en estos lives. No la tiene porque es una clase de fascismo. Y aquí no dialogamos con el fascismo. No debatimos con el fascismo. Lo golpeamos en la cara.
no le escuchamos al fascismo. Y el sionismo es fascismo, tal cual. ¿En qué estaba? No, nada más en eso del PRI. Bueno, es que Juan Ramón de la Fuente ya con... Ahorita, ¿quién es el secretario que ya he perdido tanto el punto de... o el organigrama ahorita del gobierno? ¿Quién es el secretario de Relaciones Exteriores de México? Juan Ramón de la Fuente. Wow. No, Ahora sí andas tirando factos. Es que, mira, los viernes tengo 4 clases en la UNAM. Empiezo a las 3 con introducción a la teoría del derecho, que es una especie de clase para bulear, ¿no? Bueno, hoy tuvimos algo interesante, normas jurídicas, normas religiosas, normas morales y normas sociales, ¿no? Y las diferencias entre ellas. Luego tenemos sociología. Hoy hablamos sobre un concepto que es la libertad, interesante. Luego nos chutamos historia del derecho mexicano. Estamos ahorita en el derecho maya, que es una sociedad prejurídica. Por supuesto que nos pusieron de lectura a Popol Vuh y el Chilambalam. En la otra clase, la de historia que en la de sociología, pues estamos leyendo Hannah Arendt. Y en la primera clase, bueno, pues estamos leyendo al maestro. La del final es acto jurídico y pues hoy vimos código civil. Entonces, es una carguita fuerte y ayer fue derecho romano, la república, ya estamos entrando a la lex civilia, que es la base de todo el derecho internacional, o sea, de todos los sistemas jurídicos, excepto el norteamericano, el anglosajón. Y si andamos cargaditos ya. Leímos El Príncipe para Teoría General del Estado, Hobsbawm. Entonces, sí, ya traigo una carga fuerte, pero pues hoy es viernes y tenemos que aguantar un poquito más, digo. No hemos tenido lives largos en toda la semana. Ni hago lives toda la semana como antes, ¿no? Todo el entre semana. Entonces, ahorita cargado. Sí, está cargadito. Muchas lecturas. O sea, traigo 8 libros en la cabeza. Y bueno, Tito Livio, estamos leyendo Tito Livio. ¿Eso no había en las ingenierías? ¿O eso era una discusión aparte? No, en las ingenierías no hay nada de esto. Son unas clases bellísimas. La UNAM es una universidad hermosa. Los chavos son inteligentísimos, los de mi grupo, no sé si todos. La universidad gratuita de mi país, por la cual luchó el movimiento estudiantil de 1987, de 1968, de 1999, para que la universidad se mantuviera gratuita, para que el sistema de preparatorias se mantuviera vinculado a la universidad, para que hubiera una universidad humanista, para que se hablara de la libertad. Entonces, pues el país sigue teniendo instituciones interesantes, a pesar de todos estos movimientos que no sé para dónde nos van a llevar. Porque la revolución está complicada, compañeros. Todo el mundo va a estar.
No creo que haya una revolución. Claro que tiene que haber una revolución. Va a existir en la historia. Ingeniería Es química, que, es un que conocimiento. esa es la idea básica de los que están derrotados. No va a haber una revolución. Esta mierda no se puede Yo cambiar. te quiero preguntar algo, Paco. Espérame. Esta mierda no se puede cambiar. El sistema capitalista será eterno e inamovible. Las instituciones no pueden modificarse. El artículo 39 de la Constitución de México dice que el poder Emana del pueblo. la forma de gobierno emana del pueblo y puede ser modificado por el pueblo según su conveniencia. ¿Para qué chingados escribimos eso si vamos a decir que ni madres, que nos vamos a quedar así, que el sistema capitalista es inamovible y será eterno? El sistema capitalista está acabando con nosotros, ¿no nos damos cuenta? No, pues sí nos damos cuenta. Entonces, ¿por qué chingados dicen que no va a haber una revolución? ¿O Por eso ahí va mi pregunta. ¿Creen que democráticamente los burgueses van a decir, ay, sí, ya ahí muere? No. Pero yo te voy a preguntar. ¿Qué van a hacer los burgueses cuando se trate de quitarles el control de los medios de producción? ¿Qué van a hacer los burgueses? Exacto, van a pelear. Van a pelear. Nada será una graciosa concesión de los poderosos, porque los poderosos van a pelear. Para romperle su madre tenemos que organizarnos porque somos la mayoría. Nuestros ojos no van a ver esa revolución, quizás no, René. ¿Podemos decir que no hay condiciones para una revolución en nuestro país? Podría ser. Lo podemos afirmar casi 100% seguro. Pero de que pero eso es una mentira, porque sí hay condiciones. Dicen el 35% porque ya bajó la pobreza gracias a Andrés Manuel. Perdón. El 60% de los mexicanos son pobres de alguna manera. El 60% de la gente en Latinoamérica vive en la pobreza más absurda y absoluta, sin acceso a educación, sin acceso a una mejor forma de vida, completamente postrados. El que los pobres digamos, no va a haber una revolución. Carajo, Flores Magón, Zapata, todos nuestros héroes se han de estar revolcando en su tumba. Ya está bueno de esta chingadera. ¿Podemos decir que no hay condiciones? Podríamos decirlo porque no hay una organización, porque no hay un partido político, porque no hay agitación. No se ve porque esta mierda de la 4T lo único que ha hecho es darle otro respiro al Estado burgués. A lo mejor lo necesitábamos. El tapón. Pero está taponando todo. Ya nos dieron una respuesta con lo de nuestras pensiones. Ya nos dieron una respuesta cuando vino el movimiento. Solo es el pequeño tapón que se levanta, ¿no? Claro. Para que no explote la olla. Entonces, estamos en esta discusión de que si puede haber revolución. Sí puede haber revolución. Y no depende de nosotros. No depende de nosotros los cuadros políticos y los agitadores. Depende del pueblo, depende de la clase obrera, de los trabajadores, sin duda.
Y si mañana los trabajadores de este país se unen con los trabajadores de Estados Unidos, pueden hacer una revolución que cambie el mundo por completo. Ujú. Sin duda. Definitivamente. No podemos seguir pensando que no se puede hacer nada y morir ahí sin hacer absolutamente nada de nuestras vidas. No, qué horror. Ya basta. Tenemos a R de Revolución, que me gusta su nombre. Bienvenido a Venezuela del Norte, ¿cómo estás? Hola, Ya me hermano, tengo que preocupado. dormir, los dejo. Hola, buenas ¿Ya noches te a todos. vas Yo a estoy dormir? preocupado, hermano. Sí. Estoy preocupado porque ya los ricos abusan en toda Latinoamérica, ¿cierto? No pasa solamente en México, no pasa solamente en Venezuela, ya. Estos gallos no se cansan con robar, no se cansan con hacer golpes de Estado, no se cansan de cada vez más pisotear al pueblo, explotarlo, ya no les basta con ser dueños los medios de producción. No, los hueones van por la casa de los pobres, por las pensiones. ¿Quieren? ¿No se aburren de robar? Yo digo, ¿qué más tenemos que esperar? Que los partidos de izquierda y de falsa izquierda se pongan de acuerdo. Si los buenos ya en todo el mundo la falsa izquierda se vende al imperialismo norteamericano. Le dan concesiones, le dan acceso a comprar las instituciones que son del Estado, privatizan el agua, la energía, el gas, las pensiones, la salud, ¿no? Son angurrientos y ya lo tienen todo, bueno, y quieren más y más. Y uno ahí dando la vuelta, bueno, tratando de convencer a otros weones para que Fíjate, también se unan. fíjate, camarada, que Boric persiguiendo migrantes, construyendo una zanja para que se caigan en el desierto de Atacama. Pero si ese weón, el presidente que tenemos acá en Y Chile, López Obrador haciendo exactamente lo mismo en Chiapas, no, yo creo que aquí, mira, persiguiendo esa es la migrantes. falsa izquierda, po. Esa es la falsa izquierda, bueno, es que se disfrazan de izquierda y que al final, bueno, hacen todo lo que quiere la derecha, tal cual siguen el guión de privatizar, dicen, no, si la economía va bien, y Meta vendiendo los recursos estratégicos de los países, vendiéndolos a precio huevo. Esa es la verdad, que se hacen de izquierda, se disfrazan re bien. Si nadie, yo no voy a que se disfrazan mal, si el disfraz les llora. Hacen el teatro que son de izquierda, incluso se disfrazan. Si tú hubierais visto unos meses antes el presidente Boric mirando la estatua de Allende, bueno, yo creo que si estuviera vivo Allende lo agarraría a patar en el hocico en el piso, en cadena nacional, bueno. Si no tienen vergüenza, o sea, a mí lo que me da risa es que no tiene, ya esta gente no tiene vergüenza. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Si ya Pero, no tenemos justicia. pero han logrado que la gente piense que la izquierda está gobernando y que la izquierda está haciendo exactamente lo mismo que la derecha. Sí. Y eso deja a la gente sin opciones. Porque cuando hay un montón de gente reproduciendo un discurso a nivel mundial de que nada puede cambiar, de que esto es todo lo que podemos tener, izquierda y derecha, la gente pierde la esperanza. Y busca No cada sé, vez hermano, más, mira, y busca yo pienso en los alternativas cada próceres vez que hemos... más locas como Javier Milei. Ah, no, ¿qué hice ya? Bueno, yo creo en realidad es lo que quieren las potencias. Si a Javier Milei no lo puso ahí, cualquier cosa lo puso ahí la oligarquía. Si de eso estamos hablando, si este problema es de clase, es de ricos contra pobres. Bueno, yo lo veo así. No sé tú, pero yo lo tengo claro. Yo sé que son los ricos, los titiriteros de toda la derecha, todos los políticos de derecha son títeres de los que financian la derecha. También los de izquierda. Sí, 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 no te voy a decir que no, pero desde mi punto de vista la solución es bien fácil, darle una buena patada en la quijada al imperialismo.
Darle una patada en la quijada donde más les duele a esta gente. Porque aquí vamos a ver una cosa. Si el rico, tú agarras y le quitas su riqueza, le quitas sus medios, él va a seguir siendo un explotador. Aquí lo que hay que hacer es darle un mensaje a la oligarquía. Porque ellos son los dueños de la prensa, los dueños de los medios de comunicación, tienen injerencia en el Poder Judicial, en la policía, en los militares. Entonces, lamentablemente no dejan muchas opciones democráticas para poderse tomar el poder. Entonces yo reivindico No a los que hay, lucharon. no hay opción democrática, No, compañero. no, no nos Es lo dejaron. que, es lo que yo estaba diciendo en su momento. No hay opción democrática. No. Es lo que te preguntaba. ¿Tú crees que realmente se cumplieron los ideales de la revolución? ¿Cuál revolución? Sí, pues. La Hay hambre, hay revolución frío. mexicana. La revolución mexicana ni revolución fue. Por eso te digo, a eso iba. A ver. Ahí iba. ¿Cuáles fueron los ideales que llevaron a tener una revolución mexicana? El reparto de tierras, no la reelección, la desigualdad social. No. La revolución mexicana es muy interesante por la confluencia de fuerzas. Te recomiendo el libro de La Revolución Interrumpida de Adolfo Guigui, un marxista argentino-mexicano que vino a México a vivir luego de las dictaduras militares. Adolfo Guigui nos relata primero el proceso del capitalismo en México, que no es muy fuerte, que digamos, cómo las fuerzas capitalistas a partir de la reforma de Juárez empiezan a tomar el territorio. Díaz no solamente les permite entrar a los capitalistas, sino que les entrega y les da toda la oportunidad de explotar a los trabajadores mexicanos. Todo el poder. Y bueno, hubo varias facciones. La facción principal, la facción burguesa, liderada por Madero, solamente tenía una necesidad: la alternancia en el poder político en un estado burgués. Ellos lanzan la revolución el 20 de noviembre de 1910 y se unen otros movimientos que ya venían gestándose. La lucha de los campesinos, que vivían una opresión por parte de los hacendados, liderados por Zapata, que lanzan el plan de Ayala, perdón, el plan de Ayala, cuyo lema era tierra y libertad. En el norte surgen unos forajidos que crean la maquinaria militar más importante de la historia de México, que es la División del Norte, que venció al general Patton en la expedición punitiva. Fue la única vez que Estados Unidos ha sido invadido y ha sido derrotado. Pero que no tenían mucha idea de hacia dónde iban. El Partido Liberal Mexicano, liderado por los Flores Magón, que tenían la idea de construir una república socialista en las Californias. Estas eran las fuerzas que confluían en ese momento. Una vez que Díaz es derrotado, los burgueses toman el poder, traicionan a las bases obreras y campesinas, el Partido Liberal, y a los zapatistas, y los zapatistas se levantan contra el gobierno de Madero. En ese proceso, que hay un levantamiento de la comuna zapatista que se convierte en una especie de comuna de París, se da el golpe de Estado liderado por los Estados Unidos, Huerta. Se rompe. Pero primero había pactado con Madero, ¿no? ¿Quién? ¿Huerta? No, Estados Unidos. No, Huerta era Pinochet. No, pero primero, Huerta era militar del gobierno de Madero.
Huerta traidor. traicionó y asesinó a Madero y a Sí, Benito Juárez. sí. Y Fue no cuando se enoja. no pactaron nada. ¿Por qué razón Estados Unidos interviene en la Revolución Mexicana? Precisamente porque no habían podido calmar las fuerzas que se estaban gestando, la división del norte, tenían mucho miedo del Partido Liberal Mexicano, entonces actúan para tomar el control a partir de un gobierno militar, una dictadura militar que fue la dictadura de Huerta. Nada más que Huerta duró poquito. Estaba la división del norte, ataca a los federalistas por el norte, los zapatistas atacan por el sur, y los maderistas liderados por Carranza y Álvaro Obregón también se unen a la lucha contra el dictador Huerta, en una lucha soberanista. Entonces los burgueses, Carranza, Obregón, no sé qué decir de Villa, pero se une con Zapata porque son obreros, generalmente, y los campesinos llegan y derrocan a Huerta. Ahí se da la convención de Aguascalientes, el gobierno convencionalista, cuando la famosa foto de Villa y Zapata en el bar Ópera, ¿no? En el Palacio Nacional. Entonces, esta lucha se rompe por todos lados. Al final deciden hacer una constitución, la constitución de 1917. Pero en ese proceso, los carrancistas y los obregonistas empiezan a tomar las decisiones necesarias para asesinar a Villa y a Zapata. A los Flores Magón ya los había asesinado Estados Unidos. Entonces, al final, de hecho, los Flores Magón terminaron en las cárceles de Estados Unidos, no los mataron. Entonces, al final, ¿quiénes fueron los que se quedaron con el país? Los burgueses. Carranza era gobernador porfirista del dictador Díaz. Carranza era gobernador porfirista del gobierno de Díaz. O sea, los mismos que gobernaban antes de la revolución gobernaron después. Pero eso sí, en la Constitución recogieron la lucha de los obreros del Partido Liberal Mexicano, la lucha de los campesinos, de los zapatistas, y entonces quedó una revolución que fue la más avanzada del mundo hasta que surgió la Revolución de Octubre. Pero los burgueses se quedaron con todo. O sea, fue lo mismo, fue como darles dulces otra vez. Vamos a calmar al pueblo. No pasó nada. No Pues es fue lo que una te decía, no revolución. pasó nada. No fue una O revolución. sea, no pasó nada, finalmente se quedaron. Lo único que lograron es darles dulces para calmar al pueblo, pero No, siguieron, o sea, los mismos a burgueses ver, se quedaron con el poder. el 10% de la población del país fue asesinada. Pues lo que te digo, o sea, y nada más pusimos muertos y fueron los pobres. Y uno que otro burgués, pero Ya después vino el gobierno del general Cárdenas y Francisco G. Mújica, que fueron quienes recogieron el tema de la educación socialista, la educación gratuita, el politécnico y todo lo de la expropiación petrolera. Al terminar, Lázaro Cárdenas fue completamente expulsado y los burgueses gobernaron a partir de entonces. Claro que se sentaron las bases del desarrollo estabilizador, un gobierno nacionalista que en la Segunda Guerra Mundial fue beneficiado con la industrialización del país, pero nada cambió.
Ahí tienes a Plutarco Elías Calles, a Miguel Alemán, No, mientras, ¿te mientras acuerdas? allá en Chile, en Argentina, en Brasil, eh, ellos luchaban por sus movimientos de liberación, el peronismo, Allende, y luego los golpes de Estado, toda esa inestabilidad política de Sudamérica. México no tuvo inestabilidad política, se convirtió en la dictadura perfecta, lo vino a decir Vargas Llosa aquí, Sí. Y la dictadura perfecta empezó con Miguel Alemán Valdés, no se que podía volvió. cuestionar. Los intelectuales mexicanos estaban completamente comprados por el gobierno. Hacían como que criticaban, pero a la vez manipulaban la opinión pública para que Y siempre te todo daban estuviera. premios de diputaciones o senadurías, es lo que obtenías. Y te Les daban, quedabas calladito, tranquilito. les daban embajadas. ¿Quién está dando embajadas a los opositores? Pues sí. Es Lo que te exactamente. digo, o sea, Morena es y es lo exactamente lo mismo. mismo. Es lo mismo. Por eso te decía, ¿tú crees que realmente la revolución sirvió de algo? Claro que sirvió, pero no fue una revolución. De algún nombre lo tenemos que llamar. ¿Qué es una revolución, compañeros? Pues es un cambio, una modificación. Para mí es la Comelo. sacudida que el pueblo se le hace a la burguesía. La revolución es un cambio de régimen. En México no hubo cambio de régimen. Pues no, se quedó la burguesía. Sí hubo revolución en Rusia. Sí hubo revolución en China, en Vietnam, en Corea del Norte. En México no. Hubo revolución en Francia. Es Eliminaron a así. eliminaron a la monarquía y A surgieron Luis Capeto. y llegaron los burgueses. Pero en México no hubo revolución. Pues mira, en Francia yo también dudaría, ¿eh? En términos sociológicos, no hubo revolución. En Francia sí hubo revolución. Mira, de hecho es muy interesante esta parte, porque tenemos que ver el desarrollo del capitalismo, la evolución hacia el imperialismo y cómo sí hubo un cambio de régimen a partir del inicio de las ideas de la Ilustración primero y luego de la Revolución Francesa, antimonárquica. La monarquía era la base de un poder casi divino, sustentado en las costumbres y en la religión, que generaba que hubiera una clase no burguesa, era una clase adinerada, era una clase hereditaria, que eran los señores feudales. Los señores feudales tenían el control de todo el territorio. Esto provocaba que los burgueses, al no ser nobles, los burgueses pues no podían crecer, no podían generar más capital, no había manera de desarrollar las fuerzas productivas, se quedaban en las fronteras de los señoríos feudales. La revolución industrial necesitaba por fuerza un cambio, y ese cambio se sustentó en el liberalismo. El liberalismo es la respuesta política para generar para liberar el capitalismo. Y todos los países necesitaron liberalismo. México, la reforma liberal, generó que una vez que le quitaron las tierras a la iglesia,
los capitalistas pudieran entrar y hacer negocios en México. No fue sino hasta entonces que México empezó a generar recursos. No fue Díaz. Todo esto fue el logro de Juárez. Es un error de la gente que históricamente no puede ver las fuerzas productivas, cómo se desarrollaron. Pues bueno, el liberalismo fue un cambio de régimen. De la monarquía a la burguesía. La burguesía en su momento fue la izquierda. Y fue la clase revolucionaria. Dicho por el mismo Marx. Piden que opinen, por favor, opinen. Te estaba escuchando atentamente, me interesa Escuchándote, matando el mosco. Estaba muy atento, sí, comparto netamente. El único detalle, sí, yo no considero que... Porque siempre yo tengo claro que las personas siempre dicen que no, que se tienen que cumplir las condiciones para hacer una revolución. Desde mi punto de vista, la gente ya no da más. En toda América Latina, la gente ya está aburrida de este sistema. La gente ya está aburrida, está agotada. No, Pero los que lamentablemente, creemos, pensamos que nacen del pueblo, les gana la ambición. Y volvemos a lo mismo. No, pero eso es pensar en que en el mismo pinche sistema de mierda. O sea, la revolución no debe ser, no está, ni será sustentada por nosotros, los cuadros políticos, los agitadores políticos. La revolución debe ser encabezada por las bases proletarias. Eso es marxismo, chavos. Sí, no, sí, o sea, pero, o sea, es que yo creo que, Es que los que creen que las no, pienso que es direcciones, o sea, a veces creo que es un idealismo, no, los que creen que porque, las o sea, porque direcciones, estamos bien no, acostumbrados. los que creen que las direcciones comunistas se corrompen, solamente conocen el capitalismo y solamente conocen los experimentos socialistas que medio fracasaron, medio tuvieron éxito. No, a mí me queda claro que, por ejemplo, Cuba no fracasó, o sea, realmente sería una otra cosa si no estuviera Estados Unidos atrás de ellos. China entendió, Y la Unión Soviética fracasó. no, tampoco. O sea, yo lo que creo que fracasó por sus medios de producción, de fabricación, fueron insuficientes, insostenibles. No, hermano, mira. no, al revés. Nada más al campo, no tanto a la producción. No, hermano. No, al revés. Te digo que hay una falta de información impresionante. En Rusia imperialista, en Rusia zarista, la gente no tenía comida, no tenía educación, decía Marx que era la cuna de la reacción, que era el lugar de los bárbaros. O sea, no, la realidad es que en Rusia no debió haber ocurrido nunca la revolución porque no había ninguna condición. Cuando mucho había algún núcleo obrero en San Petersburgo y en Moscú pequeñísimo. La mayor parte de los rusos vivían en el campo, morían de hambre, no había condiciones de nada. No Sí, había eso es lo que iba, o sea, lo que yo quería decirte. Cuando viene la Revolución de Octubre, claramente dicen que hubo hambruna, pues claro, había una guerra mundial, millones de personas rusas murieron en la revolución, en la guerra mundial, los gastos de la guerra fueron impresionantes porque no solamente participaron en la Primera Guerra Mundial y luego hubo una revolución rusa. En la que no solamente participaron los bolcheviques, también había mencheviques, había blancos, había azules y había gringos y había franceses. Por supuesto, es lo que te decía, no había medios de producción. Que Rusia, cuando llega Lenin y Stalin, estaba súper jodida.
Pero ven los cambios que se produjeron durante el proceso de gobierno de Stalin, a quien no me cae tan bien, pero ya no me cae tan mal. Y luego, al final, ¿cómo terminó? A mí me cae la raja Stalin, no sé por qué a ti no te cae bien. ¿Eh? A mí me cae muy bien Stalin. Yo creo que ha sido vilipendiado, ha sido mal informado. Hay muchos escritores que han hablado muy bien de él y que realmente Yo ya le doy, las yo ya personas que entiendo. siguieron del cargo después de Stalin, lamentablemente se encargaron. Recuerda que Rusia tuvo un periodo de desestalinización. Yo ya entiendo a Stalin, sin duda, pero también tenemos que tomar en cuenta que hubo condiciones contrarias a la doctrina marxista. Nada más. ¿Por qué? Porque se perdió la idea de que las bases tenían que mandar. El centralismo democrático era una acción emergente. No es teoría marxista eso. Eso es leninismo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Entendemos las condiciones materiales rusas durante el tiempo del gobierno de Stalin. Claro que sí. Stalin no solamente logró eso, sino que acabó con el fascismo, construyó las bases industriales para que Rusia se convirtiera en la potencia que hoy es. Todo lo que hoy produce Rusia es gracias a la Unión Soviética. ¿Por qué la Unión Soviética dejó de existir? No fue porque no funcionara el modelo, fue porque, No. fue porque un grupo de traidores decidió convertirse en oligarcas. La burocracia del Politburó del Partido Comunista traicionó. Y la campaña internacional que hicieron algunos trotskistas, digámoslo, po. Trotsky no ayudó para nada. Sin embargo, Sí, Trotsky no. Trotsky no estaba equivocado y Trotsky fue asesinado. Aquí en México. Para mí que Trotsky y esta teoría de la revolución permanente es absolutamente marxista. No se puede hacer la revolución en un solo país. Es el error. Es un error. Por eso el Che Guevara estaba desesperado con seguir haciendo la revolución. No se quería quedar solo con Cuba. La revolución tiene que ser en todo el mundo, si no, no va a llegar a ser lo que queremos que sea. ¿Y cómo China? ¿Y cómo China? Modificó su modelo económico. ¿Y cómo Vietnam? Pero China y Vietnam siguen siendo procesos intermedios, no llegan al comunismo, no llegan al socialismo. No, siguen en el proceso del socialismo. Y la única forma para que China y Vietnam y Corea del Norte y todos los que están ahí luchando salgan adelante es acabar con el capitalismo. Eso es marxismo. Acabar con la explotación en todo el mundo. Una revolución mundial. Sacar 800 millones de la pobreza, para mí no es poco. No es poco. La Comuna de París también logró grandes cosas. Pero no 800 millones de personas. O sea, la Comuna de París solamente fue en París. Y la Comuna de Espartaco también solamente duró 2-3 años. Hasta que le aplastó el capitalismo y el imperialismo en su momento. Pero tenemos que entender que aislados somos menos. Que aislados sufrimos completamente el embate y la corrupción que genera el capitalismo por tener más. Porque corrompe.
nos pone la idea de que podemos tener más. Y entonces nos falta el cubano que no se conforma con tener seguro educación, salud, alimentación, cultura. Prefiere perder todo eso por comprarse unos tenis Nike. Eso es. Algunos ven los videos de estos que venden los Rolex, ¿no? Y quieren llegar a hacer eso. Oh. Y ahí está el aspiracionismo que tanto denunciaba Andrés Manuel López Obrador. Todo mundo aspira a ser rico y a tener más y a ser mejor que los demás. No porque así nazcamos, sino porque es un proceso cultural que permea y que corrompe a la sociedad. Claro que no. Ningún proceso hacia el socialismo ha sido fracasado. Vean lo que logró Chávez. Vean lo que logró Cuba. Vean lo que está logrando hasta un gobierno socialdemócrata como el de López Obrador. Ahí están los avances sociales. Son completamente perceptibles. Es un cambio cualitativo. Sin embargo, no llega a ser la revolución. Y eso es marxismo, ¿eh? O les traigo la ideología alemana, por ahí lo tengo. Te los leo. No, no está bien si dice. No, pues lo puedo Está traer. bien. Está allá. Voy por él. Oye, hermano, yo tengo que hacer ahora, me voy a acostar porque acá en Chile son un cuarto para las 4 de la mañana. 4:45. Sí, hermano querido. Un abrazo, que estés súper bien. Buenas noches. Descansa. Un abrazo a Chile. Te sigo, hermano. A ti también, Charlie. Gracias. Gracias. Un abrazo, que estén bien. Igualmente. ¿Quién es el de la foto? Ah, ya se fue. Parecía Gandhi, ¿no? ¿Mm? Parecía Gandhi, ¿no? No. No, pero no era Marx. De repente hace falta leer a Marx. En fin. Vamos a terminar, ¿qué te parece? Porque ya también es tarde. Cuídate, Paco, me dio gusto verte, descansa. Gracias, Mucho Charlie, éxito en tu por carrera de derecho a abogado. Es donde más podemos hacer desde las ciencias sociales. Bueno, les recordemos y no olvidemos que está sucediendo un genocidio en Gaza. Es una vergüenza para toda la humanidad. Turquía Y que acaba no de hagan romper nada. relaciones diplomáticas y comerciales y prohibió la entrada de todas embarcaciones israelíes al mar territorial de Turquía. Eso es algo muy fuerte porque Turquía pues está en medio de la ruta comercial y tampoco permitirá a partir de hoy que los aviones israelíes pasen por espacio aéreo turco. A Erdogan no le creo nada, pero sí es un avance, pues. El mundo entero se está dando cuenta de lo que está pasando. Y creo que van a haber bloques para que abran un campo, uno de ayuda humanitaria, que varios países se van a unir. Eso quién sabe si pase. Hoy se reportaba que 18 horas continuas había sido bombardeada la franja de Gaza. Una locura de bombardeo que no sabemos el horror que generó ese bombardeo porque llevan 18 horas bombardeando la franja de Gaza.
Este, vamos a silenciar al sionista este. ¿Qué decía? Entonces, la franja de Gaza está siendo bombardeada, es un genocidio, no es una guerra, es un genocidio. Y bueno, Palestina debe ser libre, libre de colonialismo, libre de los genocidas, libre de la ocupación sionista. Para que eso pase, tiene que ser completamente erradicado y destruido el sionismo. Y eso va a suceder, porque cuando un movimiento, un proyecto político comete genocidio, está condenado a ser destruido porque se está destruyendo a sí mismo. El domingo pasado, 750,000 sionistas marcharon por las calles de Tel Aviv para que terminara el genocidio. No es poca cosa en un país de 7 millones de habitantes que 750,000 personas salgan a las calles. Israel va a caer y va a desaparecer. Y espero que pronto. Y lo veremos. Eso sí lo Ojalá. veremos. Mientras tanto, nuestra solidaridad con el gobierno de Venezuela, con la revolución bolivariana, con la revolución cubana, con el gobierno de México que también está siendo atacado por Donald Trump y el imperialismo, con nuestros migrantes. Viva la revolución cubana, viva la revolución bolivariana. Y sobre todo, les digo, compañeros, patria o muerte venceremos. A la revolución mundial, compañeros. Evolución. Muchas gracias. Descansa, Paquito. Aquí andamos. Nos vemos el lunes. Un abrazo a Perú para Rosemary y para los pocos que se quedaron al final. Yo sé que soy muy duro, pero no podemos hacerlo de otra manera. Un abrazo. Nos vemos pronto.